Imaginemos por un instante que su vida terminó ayer. El reloj corrió, el corazón se detuvo y ahora se encuentra ante aquello que siempre parecía distante: la muerte. La pregunta es inevitable. ¿Qué sucede en las primeras 24 horas después de la desencarnación? ¿Será un paso tranquilo, un despertar suave, o será un momento confuso en el que el alma aún se ve atrapada por los recuerdos y los hábitos de la vida terrena? Este es uno de los mayores misterios de la existencia, y Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos dejó poderosas pistas para comprender esta transición. Y es exactamente eso lo que exploraremos juntos ahora. Cuando hablamos de desencarnación, no nos referimos solo a un instante físico. La muerte biológica puede ser rápida, pero la conciencia, según Kardec, recorre un viaje más complejo. La desconexión del cuerpo no es como apagar una lámpara, es más parecido a un proceso gradual en el que hilos invisibles, llamados lazos fluídicos, van deshaciéndose. Y aquí está el primer punto que sorprende. Muchas veces el espíritu no percibe que ya ha muerto. Esta confusión inicial puede durar horas o días, dependiendo del grado de apego a la materia, del estado emocional y de la preparación espiritual de la persona. Y es en ese intervalo, justamente en las primeras 24 horas, donde el misterio se intensifica. Kardec explica, en el Libro de los Espíritus, que el desprendimiento del periespíritu, esa especie de cuerpo sutil que une el espíritu a la carne, es más o menos doloroso, de acuerdo con la vida que cada uno llevó. Para quien vivió de forma desapegada, con conciencia tranquila y valores elevados, la muerte se asemeja a un sueño reparador, del que se despierta con serenidad. Pero para quien vivió sumergido solo en las pasiones materiales, la sensación puede ser de asfixia, como si aún estuviera atrapado en un cuerpo que ya no responde. Aquí surge la primera revelación intrigante. No todos despiertan al mismo ritmo. Algunos espíritus pronto se levantan, se reconocen como desencarnados y son amparados. Otros permanecen vagando en estado de sopor, intentando entender por qué las personas ya no responden a su llamado. Ahora piense conmigo, ¿cuántas veces, aún en vida, nos aferramos a objetos, lugares o personas como si fueran una extensión de nosotros mismos? Ese apego es lo que Kardec describe como una de las mayores barreras para el desprendimiento. En las primeras horas, muchos espíritus se ven circulando por su propia casa, intentando sentarse en su sillón favorito, hablando con familiares que no los escuchan. Imagine el impacto psicológico de esto. Sentirse vivo pero invisible, estar presente pero ignorado. Ese choque, según relatos mediúmnicos estudiados por la doctrina espírita, puede ser profundo y a veces doloroso, porque el alma aún no ha comprendido que el cuerpo físico ha sido abandonado. Pero, ¿será que todos pasan por esta confusión? No exactamente. Allan Kardec describe que el estado del espíritu después de la muerte es el reflejo directo de la vida que llevó. Quien cultivó la fe, la confianza en el futuro y el hábito de mirar más allá de lo material, encuentra amparo inmediato. Es recibido por amigos espirituales, familiares desencarnados o guías que le explican lo que está sucediendo. En esos casos, las primeras 24 horas no son de desesperación, sino de acogida. Es como despertar en una nueva casa, con personas queridas alrededor. En otras situaciones, especialmente cuando la vida estuvo marcada por el egoísmo y por la negativa a creer en algo más allá del cuerpo, el despertar es solitario, pesado y lento. Y aquí surge una cuestión intrigante. ¿Será que podemos elegir cómo será ese primer día después de la muerte? La respuesta de Kardec es indirecta, pero clara. Él afirma que la calidad del desprendimiento depende del grado de desapego a la materia y del desarrollo moral del espíritu. Es decir, no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural. Esto significa que, en cierto modo, estamos escribiendo hoy el guión de nuestras primeras horas del otro lado. Vamos a profundizar más. Allan Kardec, al entrevistar a los espíritus por medio de médiums, descubrió que la muerte no es la misma experiencia para todos. Algunos relatan una sensación de ligereza, como si el cuerpo fuera una carga finalmente dejada atrás.
Otros describen la angustia de intentar respirar, incluso después de que el cuerpo ya no necesita aire. Este detalle es fundamental. Muchos espíritus continúan sintiendo reflejos del cuerpo físico durante las primeras horas porque la conexión fluídica aún no se ha deshecho por completo. Es como cuando despertamos de un sueño y aún tardamos algunos minutos en entender dónde estamos. Solo que en el caso de la muerte, ese despertar puede extenderse por mucho más tiempo. Otro punto fascinante reside en las percepciones sensoriales. Kardec afirma que tan pronto como se libera parcialmente, el espíritu comienza a percibir el ambiente de manera diferente. Las paredes ya no son barreras, los sonidos no dependen de los oídos y los pensamientos se vuelven más claros. Pero esta ampliación de la percepción puede ser aterradora para quien no estaba preparado. Imagine ver y oír todo al mismo tiempo, percibir emociones ajenas como si fueran palpables. Es una experiencia grandiosa, pero también desconcertante, especialmente en las primeras 24 horas. Y aquí surge una pregunta que muchos evitan. ¿Será que alguien nos espera justo después de la muerte? Allan Kardec relata que sí. Espíritus protectores, parientes desencarnados e incluso desconocidos ligados por afinidades espirituales suelen estar presentes en ese momento. Para algunos, la recepción es casi una fiesta silenciosa, llena de amor. Para otros, sin embargo, el encuentro puede no ocurrir de inmediato, principalmente si el espíritu está inmerso en la negación de su propia condición. En ese caso, los protectores permanecen a la espera, respetando el tiempo necesario para que el desencarnado perciba su nueva realidad. Ahora piense en una línea invisible que divide dos mundos, de un lado el físico, del otro el espiritual. La muerte es el cruce de esa línea. Pero según Kardec, cuánto de rápido o lento sea ese cruce depende del bagaje que cargamos. Y aquí está el punto central de las primeras 24 horas. No se trata solo de tiempo cronológico, sino de estado de conciencia. Para unos, un día es suficiente para comprender la nueva vida. Para otros, ese mismo intervalo parece una eternidad. En este instante, quizás usted se pregunte, si todo esto es verdad, ¿cómo podemos prepararnos aún en vida? Y aquí está el valor de reflexionar sobre este tema. Allan Kardec no nos invita a temer a la muerte, sino a comprenderla como parte natural de la existencia. Él nos muestra que al cultivar el desapego, la serenidad y la confianza en algo mayor, podemos transformar el momento más temido en una experiencia de liberación. Y, principalmente, que no estaremos solos, siempre y cuando hayamos abierto, en vida, espacio para el amparo espiritual. Al imaginar ese primer día después de la muerte, no como un fin, sino como un despertar, comenzamos a percibir que cada elección diaria importa. Cada gesto de bondad, cada desapego, cada reflexión sobre el sentido de la vida es como una preparación silenciosa para ese momento. Porque, en el fondo, lo que Kardec nos revela es simple. Las primeras 24 horas después de la desencarnación son el espejo de aquello que llevamos dentro de nosotros. Las primeras 24 horas después de la desencarnación no son solo un periodo de adaptación, sino también un espacio en el que se revelan las consecuencias más sutiles de las elecciones que hicimos en vida. Kardec enfatiza que, en ese momento, el espíritu comienza a comprender no solo que dejó el cuerpo, sino también la naturaleza real de su propia conciencia. Y aquí surge uno de los grandes descubrimientos. La vida mental se intensifica, los pensamientos se vuelven casi palpables, y todo aquello que estaba guardado, escondido o reprimido, sale a la luz con sorprendente claridad. Imagine por un instante estar ante un espejo perfecto, pero que no refleja el cuerpo, sino la esencia de lo que usted es. Esa es la experiencia descrita por los espíritus entrevistados por Kardec. Tan pronto como perciben la nueva condición, ya no pueden esconderse tras apariencias sociales, de estatus o de máscaras construidas durante la vida terrena. Las primeras horas de la muerte son, en muchos casos, una revelación desnuda y cruda del verdadero estado íntimo de cada uno. Y esto puede ser liberador o profundamente incómodo,
dependiendo de lo que se haya cultivado en el corazón. Kardec usa una comparación interesante. El espíritu que lleva una vida equilibrada, moralmente correcta, experimenta después de la muerte una sensación de alivio, como quien se quita ropas pesadas después de un largo viaje. En cambio, aquel que vivió en contradicción con su propia conciencia, siente como si fuera cargado por un peso invisible que le impide elevarse. Ese peso no es físico, sino moral. Es la suma de los remordimientos, de las culpas, de las deudas emocionales que quedaron abiertas. Y aquí está un punto delicado. Ese estado de peso o ligereza se manifiesta justamente en las primeras 24 horas, marcando el tono de la experiencia que vendrá después. Pero no piense que este proceso es siempre inmediato o lineal. Kardec explica que el espíritu puede atravesar fases de sopor, semejantes a un sueño profundo. Para algunos, ese sueño dura solo minutos, para otros, días o incluso semanas. Durante ese periodo, el espíritu puede soñar o vivir imágenes fragmentadas de su vida, hasta despertar por completo. Es como si la muerte fuera, en ciertos casos, un proceso de gestación para la nueva realidad. Esto nos lleva a una reflexión importante. La prisa en buscar explicaciones o exigir una experiencia uniforme es un error. Cada alma atraviesa la frontera de la muerte de acuerdo con su propia historia y madurez. Ahora piense en la reacción de las familias. Cuando alguien muere, los vivos lloran, rezan, hablan con la persona como si todavía estuviera presente. Y muchas veces lo está. Kardec relató numerosos casos en que el espíritu recién desencarnado se acercaba a su velorio, observaba su propio cuerpo en el ataúd e incluso intentaba consolar a los parientes. Algunos se indignan al percibir la indiferencia de personas que consideraban amigas. Otros se entristecen al ver a familiares en desesperación. Pero también hay quienes sienten paz al ver oraciones y gestos de cariño. ¿Qué nos muestra esto? Que el estado emocional de los vivos influye directamente en las primeras horas del desencarnado. El llanto desesperado puede aumentar la confusión del espíritu, mientras que la oración sincera puede funcionar como un faro, iluminando el camino de la conciencia recién liberada. Y aquí cabe una pregunta crucial. ¿Por qué Kardec insistía tanto en hablar de la importancia de la oración? Porque, según él, la oración tiene el poder de atraer buenas influencias espirituales, de calmar al espíritu perturbado e incluso de acelerar el desprendimiento. Piense en ello como un puente entre dimensiones. Mientras los lazos materiales aún se deshacen, las oraciones de los vivos pueden suavizar ese proceso, dando al espíritu una sensación de acogida. No es de extrañar que tantas tradiciones religiosas alrededor del mundo mantengan ritos en las primeras 24 horas después de la muerte. Aunque en diferentes lenguajes, todas parecen comprender la misma verdad. Este es un período decisivo. Pero ¿qué sucede con aquellos que no creen en nada más allá de la vida física? Este es uno de los puntos más delicados. Kardec describió que muchos espíritus materialistas, al desencarnar, permanecen atrapados en la ilusión de estar vivos, caminan, intentan hablar, exigen respuestas y no comprenden la indiferencia a su alrededor. Para algunos, esta experiencia es comparable a una pesadilla. Imaginan que están enfermos, en coma o víctimas de un engaño. La aceptación puede tardar, y solo con la ayuda de espíritus esclarecidos es que la conciencia se abre. En esos casos, las primeras 24 horas pueden estar marcadas por una especie de lucha interior, en la que el espíritu insiste en negar aquello que ya es realidad. Y sin embargo, hay relatos de experiencias muy diferentes. Espíritus que al verse libres del cuerpo relatan una alegría indescriptible, como si hubieran vuelto a casa. Describen una ligereza casi inmediata, la sensación de reencontrar viejos amigos o familiares que los aguardaban. Para ellos, la muerte no es trauma, sino reencuentro. Y esa diferencia, sufrimiento o alegría, no reside en la muerte en sí, sino en la forma en que cada uno vivió la vida y se preparó para ese momento. Vamos a abrir un paréntesis importante aquí.
Cuando hablamos de las primeras 24 horas después de la desencarnación, no estamos lidiando solo con tiempo físico. El reloj que conocemos no funciona de la misma manera en el plano espiritual. Lo que para nosotros puede parecer un día, para el espíritu puede ser una eternidad o solo un instante. Esto se debe a que el tiempo, después de la muerte, se mide en estados de conciencia. Esta es una de las claves para comprender por qué los relatos varían tanto. No es que el proceso sea contradictorio, sino que cada conciencia lo vive a su propio ritmo. Ahora, imagínese llegando a ese momento. Usted mira a su alrededor y percibe una atmósfera diferente, más sutil. El cuerpo quedó atrás, pero usted aún se siente usted. Las personas que amaba continúan vivas, pero ya no lo escuchan. Y de repente surge una presencia suave. Quizás alguien que usted reconozca. Quizás un guía que siempre estuvo a su lado sin que lo percibiera. Esa presencia no llega con alardes, sino con serenidad. Para muchos espíritus, este es el instante del verdadero despertar, cuando perciben que no están solos y que existe una continuidad planificada más allá de la vida física. Y aquí está un detalle fascinante. Allan Kardec destaca que ningún espíritu es abandonado. Incluso aquellos que erraron mucho, que se resisten a aceptar su nueva condición, tienen apoyo invisible. Lo que cambia es la intensidad de esa ayuda, que depende de la receptividad del propio desencarnado. Cuanto más abierto y sereno esté, más fácil será la actuación de los bienhechores espirituales. Pero, aunque se encierre en desesperación, tarde o temprano la ayuda vendrá. Esto nos recuerda una verdad reconfortante. El amor divino no abandona a nadie, ni siquiera en las horas de mayor resistencia. Cuando unimos todos estos elementos, el desprendimiento gradual, la confusión inicial, la influencia de las oraciones, la recepción por los espíritus amigos, percibimos que las primeras 24 horas después de la desencarnación no son un misterio insoluble, sino un reflejo de aquello que cada uno cultivó. Es como si la muerte fuera un espejo inmediato de la vida. Lo que llevamos dentro de nosotros es lo que determina la calidad de ese despertar. Y es por eso que incluso ante un tema tan desafiante, esta reflexión puede darnos paz, porque nos muestra que la muerte no es el fin, ni un salto al vacío, sino una continuidad lógica, y que la forma en que vivimos ahora ya está escribiendo, de manera silenciosa, cómo será ese primer día del otro lado. Ahora necesitamos adentrarnos en un terreno aún más delicado, el de las reacciones emocionales y psicológicas en las primeras 24 horas después de la desencarnación. Este es un punto crucial porque, según Allan Kardec, la muerte no cambia de repente la esencia del ser humano. El espíritu lleva consigo el mismo carácter, los mismos hábitos, los mismos pensamientos que poseía instantes antes de la separación del cuerpo. La diferencia es que ahora ya no puede esconderse. Todo aquello que estaba en segundo plano, reprimido por el trajín de la vida, sale a la luz de forma intensa e ineludible. Imagine a alguien que vivió toda la vida con miedo a la muerte, negando constantemente esa posibilidad. En el momento del desencarne, ese miedo no desaparece, sino que se intensifica. Muchos espíritus relatan, según los registros de Kardec, que entran en verdadero pánico, como si fueran víctimas de un engaño o de un castigo. Gritan, piden ayuda y se desesperan porque no comprenden lo que está sucediendo. Algunos se aferran al cuerpo ya sin vida, intentando volver a él. Esa angustia puede prolongar la transición y convertir las primeras horas después de la muerte en un periodo de gran sufrimiento. Es como despertar en un lugar desconocido, sin saber cómo se llegó allí, pero con la diferencia de que no se puede simplemente volver atrás. Por otro lado, existen aquellos que pasan por una experiencia casi opuesta, espíritus que cultivaron la fe, la confianza en una vida futura y la práctica del bien despiertan con serenidad. No solo aceptan la nueva condición, sino que la reciben con gratitud. Para ellos, las primeras 24 horas no son de confusión, sino de claridad. Relatan sentir una ligereza inesperada, como si el alma fuera capaz de moverse con total libertad.
Muchos describen la sensación de reencontrar familiares desencarnados que los aguardaban en silencio, listos para el acogimiento. Esa diferencia radical entre experiencias no reside en el acto de la muerte en sí, sino en lo que se construyó en vida. Ahora piense en algo esencial. Si la muerte revela aquello que somos, lo que ella muestra en las primeras 24 horas es justamente el retrato más fiel de nuestro interior. Kardec explica que el espíritu, al verse libre, siente de inmediato el impacto de sus propias elecciones. Si vivió de forma egoísta, puede experimentar soledad. Si cultivó resentimientos, puede sentirse atrapado en ellos. Si buscó constantemente el bien, encuentra alegría y amparo. Nada es impuesto desde fuera. Cada uno lleva consigo lo que sembró. Por eso este primer día en el más allá es tan revelador, funciona como un espejo, mostrando lo que quizás hayamos intentado ignorar durante la vida terrena. Pero, ¿qué sucede con aquellos que murieron de forma inesperada, en accidentes o situaciones violentas? Kardec también se dedicó a esa cuestión. Muchos de esos espíritus relatan un choque intenso, una incapacidad de aceptar lo ocurrido. Algunos llegan a revivir mentalmente el momento del accidente, como si la escena se repitiera en su mente sin cesar. Este estado, llamado de perturbación, puede durar más de 24 horas, pero comienza justamente en este primer periodo. Otros, sin embargo, son amparados inmediatamente por guías espirituales que suavizan el impacto, ayudándolos a comprender que el sufrimiento físico ya pasó y que no hay más razón para el miedo. Este contraste muestra una vez más que no existe una única experiencia, sino múltiples caminos, todos ligados al estado íntimo del ser. Vamos a hablar ahora sobre algo que intriga a mucha gente, el velatorio. Kardec explica que en las primeras horas después de la muerte, es común que el espíritu esté presente en ese momento, observando su propio cuerpo. Algunos describen sentimientos de indiferencia. Perciben el cuerpo como un objeto vacío, una vestidura que ya no sirve. Otros, sin embargo, sienten profundo apego, como si todavía fueran el cuerpo que yace en el ataúd. Para ellos, cada lágrima, cada gesto de los familiares, es percibido de forma amplificada. Algunos sufren al ver la desesperación de los que quedaron. Otros se incomodan con la frialdad de ciertas personas que esperaban más afecto. Este detalle es importante porque muestra cómo la muerte no rompe inmediatamente los lazos emocionales. El espíritu continúa conectado a las personas queridas y a las situaciones de vida, y ese vínculo se manifiesta de manera muy fuerte en las primeras 24 horas. Y aquí surge una revelación sorprendente. Según relatos mediúmnicos estudiados por Kardec, algunos espíritus se sienten mejor cuando ven a los familiares en oración, en actitud de serenidad. La oración crea una especie de corriente de energía que ayuda al espíritu a desligarse con más rapidez. En cambio, la desesperación, la rebeldía y los gritos pueden atar al espíritu a la escena, dificultando la aceptación de su nueva condición. Esta es una de las razones por las cuales el espiritismo valora tanto el equilibrio emocional en el momento de la partida. No se trata de suprimir el dolor, sino de transformarlo en vibraciones que realmente ayuden a quien partió. Ahora, piense conmigo, si las primeras 24 horas son tan decisivas, ¿no sería natural que cada uno de nosotros se preparara para ellas aún en vida? Kardec nos recuerda constantemente que la muerte no es un castigo, sino una transición, y que podemos, sí, influir en cómo será ese primer día del otro lado. ¿Cómo? Viviendo con más conciencia, cultivando el desapego a las cosas materiales, ejercitando la bondad y principalmente alimentando la confianza de que la vida continúa. Esas actitudes no solo hacen la vida terrena más significativa, sino que también preparan el alma para cruzar la frontera con serenidad. Otro punto esencial es el reencuentro con familiares y amigos desencarnados. Muchos espíritus relatan que son recibidos por seres queridos justo después de la muerte, en un gesto de acogida. Para algunos, este reencuentro ocurre aún en el ambiente del velatorio. Para otros, en lugares espirituales preparados para ese momento.
Pero Kardec deja claro que esto no es una regla absoluta. Algunos no perciben inmediatamente la presencia de esos espíritus porque están inmersos en confusión o apego. Es como si la mente estuviera tan ocupada con el choque de la muerte que no logra ver lo que tiene delante. En ese caso, los bienhechores espirituales esperan pacientemente hasta que el desencarnado esté listo para reconocerlos. Y si usted se está preguntando si existe dolor físico después de la muerte, la respuesta es esclarecedora. Según Kardec, el dolor sentido por el espíritu no es físico, pero puede parecer real mientras los lazos fluídicos aún se están deshaciendo. Muchos relatan sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar o incluso dolores del accidente que causó la muerte. Pero todo esto es un reflejo de la conexión entre el espíritu y el cuerpo en descomposición. Una vez roto completamente ese vínculo, el dolor desaparece. Este es un detalle que explica por qué algunos espíritus hablan de sufrimiento justo después de la muerte, mientras otros describen una sensación inmediata de alivio. Estamos entonces ante una paradoja. Para algunos, las primeras 24 horas son liberación. Para otros, son lucha. Esa diferencia, sin embargo, no es injusta ni arbitraria. Es el reflejo de la ley natural de causa y efecto. Cada vida genera su propia muerte. Cada elección construye el tipo de despertar que tendremos. Esa es la gran mensaje de Kardec. No hay suerte o azar en este proceso, sino coherencia. Y quizás sea justamente esta coherencia la que nos traiga una sensación de esperanza. Si las primeras horas después de la desencarnación reflejan nuestra vida, eso significa que aún tenemos tiempo. Tiempo para cambiar hábitos, para soltar amarras, para reconciliarse con quien amamos, para construir un legado de paz. La muerte no es un fin impredecible que nos arrebata sin sentido. Ella es la consecuencia natural de una jornada, y su calidad depende de lo que hacemos ahora. Si hemos seguido hasta ahora el impacto inicial, la confusión, las revelaciones y los reencuentros, ha llegado el momento de entender lo que Kardec describe como la consolidación de la conciencia después de las primeras 24 horas. Este es el instante en que el espíritu, en general, ya no lucha contra la idea de la muerte. Aunque todavía exista apego, miedo o resistencia, una claridad comienza a instalarse. La vida material quedó atrás y una nueva etapa se abre. El espíritu empieza a percibir que no existe retorno, y es ahí donde nace la verdadera pregunta. ¿Qué viene después de este primer día? Kardec explica que, cuando el desprendimiento está más avanzado, el espíritu comienza a tener acceso a una comprensión mayor de su propia condición. Es como si la niebla inicial se disipara. Se da cuenta de que el cuerpo ya no es necesario, entiende que el tiempo terrenal no lo ata y comienza a sentir con más intensidad las vibraciones espirituales a su alrededor. Para muchos, este es el inicio de una sensación de paz, aunque discreta. Para otros es un momento de angustia, porque la conciencia comienza a pesar, y todo aquello que fue ignorado en vida empieza a reclamar su atención. Es aquí donde aparece uno de los conceptos más importantes de la doctrina espírita, la revisión de la vida. No se trata aún de la llamada retrospectiva integral, descrita por otros relatos, sino de destellos, imágenes y recuerdos que surgen con claridad. El espíritu puede revivir escenas marcantes, oír palabras dichas, sentir nuevamente emociones fuertes. Es como si la mente, liberada de las limitaciones del cuerpo, comenzara a organizar los archivos de la existencia recién terminada. Kardec resalta que esta experiencia puede ser profundamente agradable para quien vivió con conciencia tranquila, pero bastante dolorosa para quien se dejó dominar por egoísmo u orgullo. Ahora, imagine lo siguiente. En vida, muchas veces logramos justificar o racionalizar nuestros errores. Nos decimos a nosotros mismos que no fue tan grave, que todo el mundo hace lo mismo. Después de la muerte, sin embargo, ya no hay más excusas. El espíritu siente la realidad de las consecuencias de sus actos de manera directa, sin filtro. Si causó sufrimiento, siente el peso de ese sufrimiento. Si trajo alegría, experimenta nuevamente esa vibración.
Esa es la razón por la cual las primeras 24 horas pueden ser llamadas, en muchos casos, un ajuste de cuentas interno. No un juicio impuesto desde fuera, sino un despertar a la propia verdad. En este punto, la presencia de espíritus protectores se vuelve aún más evidente. Muchos desencarnados relatan la llegada de guías, familiares o amigos que los auxilian en este proceso de aceptación. No juzgan, no condenan, solo ofrecen apoyo para que el recién llegado logre equilibrarse ante lo que descubre sobre sí mismo. Este acompañamiento es fundamental porque evita que la conciencia se sumerja en desesperación. Al lado de estos bienhechores, el espíritu es orientado a comprender que la vida continúa, que hay oportunidad de reparación y que nada está perdido. Este detalle muestra cuánto la muerte, según Kardec, no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Pero, ¿será que todos llegan a este punto de claridad dentro de las primeras 24 horas? No. Muchos permanecen aún en estado de perturbación, aferrados a la negativa de aceptar la nueva condición. Estos, en general, continúan vagando por lugares conocidos, intentando revivir rutinas, frecuentando su propia casa o los espacios que más valoraban. Algunos se fijan en objetos, otros en personas. Kardec describe que estos casos son comunes entre espíritus muy materialistas o extremadamente apegados. La percepción clara de la muerte solo llega cuando el vínculo fluídico se disuelve por completo, lo que puede demorar más allá del primer día. Aún así, incluso para estos las 24 horas inaugurales son decisivas, porque establecen el tono del proceso que vendrá a continuación. Un detalle curioso y al mismo tiempo profundo reside en la forma en que el espíritu percibe a los vivos en este periodo. Muchos describen que aún logran sentir los pensamientos de las personas, como si la comunicación fuera directa, sin palabras. Esto significa que aunque los familiares no vean u oigan, sus emociones son captadas intensamente. Por eso, cuando un hijo llora inconsolablemente, el padre desencarnado siente el dolor de forma abrumadora, y cuando alguien ora con serenidad, el espíritu recibe esa vibración como un bálsamo. Kardec insistía en este punto para mostrar que los vivos tienen responsabilidad sobre la forma en que conducen el luto, especialmente en las primeras horas. Ahora piense en el simbolismo de esto. La muerte nos separa físicamente, pero mantiene un puente emocional y espiritual activo. Ese puente es más fuerte justamente al principio, porque el espíritu aún está muy cerca del plano material. Por esa razón, tantas tradiciones religiosas desde la antigüedad valoran los ritos de paso en las primeras 24 horas. Oraciones, velas, cánticos, plegarias colectivas. Todo esto tiene un fundamento: ofrecer al espíritu claridad y serenidad en este periodo crítico. Otro punto que Kardec destaca es que el espíritu, al verse libre del cuerpo, descubre la existencia de dimensiones o ambientes espirituales a los cuales será encaminado. Algunos ya perciben justo en el primer día la aproximación de lugares luminosos, descritos como colonias o comunidades espirituales. Otros, sin embargo, aún no tienen esa visión. Permanecen en una especie de espacio nebuloso, resultado de su propia mente confusa. Aquí, nuevamente, no se trata de una punición externa, sino de la proyección del estado interior. Espíritus en paz ven paisajes armoniosos. Espíritus perturbados perciben ambientes sombríos o desordenados. Este punto nos lleva a reflexionar sobre la llamada ley de sintonía. Según Kardec, el espíritu, justo después de la muerte, es atraído por ambientes y compañías que están en sintonía con su vibración íntima. Esto significa que quien cultivó pensamientos elevados será naturalmente atraído hacia planos más serenos, mientras que quien se entregó a vicios o pasiones densas encontrará a su alrededor espíritus que comparten esas mismas inclinaciones. En las primeras 24 horas, esta ley comienza a actuar con fuerza, dirigiendo al recién desencarnado hacia el lugar más compatible con su estado interior. Y es exactamente aquí donde podemos comprender por qué este primer día es tan decisivo. No es solo un periodo de adaptación,
sino el inicio de un desplazamiento que puede definir el rumbo de las experiencias posteriores. Es como despertar en una ciudad nueva. El barrio en el que usted se instale dependerá de las elecciones hechas antes de llegar allí. Y aunque siempre exista la posibilidad de cambio y progreso, el punto de partida está determinado por lo que se construyó en vida. En este momento, quizás usted se pregunte, ¿qué sucede con los que murieron en plena juventud o con aquellos que partieron sin tiempo de madurar? Kardec explica que la edad no es el factor determinante. Jóvenes, ancianos, niños, todos pasan por el mismo proceso de desprendimiento, pero la forma en que lo viven depende del nivel de evolución espiritual que ya traen consigo. Muchos niños, por ejemplo, despiertan con más facilidad porque no tienen el mismo apego a los bienes materiales. Su adaptación en muchos casos es más suave, marcada por la presencia amorosa de espíritus familiares. Esto muestra que lo que realmente pesa no es el tiempo de vida, sino la calidad de las experiencias y el estado íntimo. Y, al final de esas primeras 24 horas, el espíritu ya se encuentra en una condición más estable. Puede estar en paz, listo para seguir adelante, o puede estar confuso, aún atado al pasado. Pero, en cualquier caso, la travesía ya fue hecha. La vida terrenal quedó atrás. Lo que resta es un futuro que será construido a partir de este nuevo punto de partida. Es en este momento que el espíritu comienza, de hecho, a caminar por la realidad espiritual, con sus aprendizajes, sus desafíos y sus oportunidades de crecimiento. Si hay una conclusión que Kardec nos invita a sacar es esta: la muerte no es un abismo, es un proceso natural, lógico y profundamente justo. Las primeras 24 horas solo revelan esto de forma más intensa. Muestran que nadie escapa de sí mismo, que cada elección tiene consecuencias y que al mismo tiempo nadie está desamparado. El espíritu siempre es acompañado, incluso cuando no lo percibe. Y lo que parece un fin doloroso es, en realidad, el comienzo de una nueva etapa. Al comprender esto, el miedo a la muerte comienza a perder fuerza. Porque en lugar de una sorpresa aterradora, se presenta como una continuación natural de la vida. Las primeras 24 horas son solo el primer capítulo de esta nueva jornada. Y la forma en que viviremos este capítulo depende, desde ya, de cómo escribimos nuestra historia en vida. Si esta reflexión le ha parecido útil, si le ha aportado claridad o alivio, este es el momento de dar un paso sencillo, pero importante. Suscríbase al canal, dele me gusta y comparta este video. Así, este mensaje puede llegar a más personas que, como usted, buscan comprender el misterio de la vida y de la muerte. Porque hablar de desencarnación no es hablar del fin, sino de la esperanza de que la vida nunca cesa.